Si tienes más de 60 años, hay algo que probablemente estás comiendo todos los días, que podría estar dañando tu corazón, tu cerebro, e incluso tu hígado, sin que lo sepas. Y no estamos hablando de comida chatarra. Estamos hablando de algo que la mayoría considera saludable. De hecho, algunos de los frutos secos más populares pueden aumentar la inflamación, afectar tu memoria, e incluso interferir con medicamentos. Y lo peor, uno de ellos contiene compuestos que, con el tiempo, pueden afectar órganos clave como el hígado y los riñones. Pero tranquilo, porque también existen otros que hacen exactamente lo contrario. Pueden ayudarte a mantenerte fuerte, con buena memoria y con un corazón saludable durante más años. En este video vas a descubrir 4 frutos secos que deberías comer seguido, y 4 que deberías evitar o limitar seriamente. Y quédate hasta el final, porque el último es uno que casi nadie menciona, pero puede afectar directamente cómo funcionan tus medicamentos. A medida que pasan los años, hay algo que se vuelve cada vez más importante: mantener los huesos fuertes. Y acá es donde las almendras juegan un papel clave. Son una fuente natural de calcio, vitamina E y magnesio, 3 nutrientes fundamentales para mantener la estructura ósea. Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde densidad ósea más rápido, y eso aumenta el riesgo de fracturas. Y no es solo una caída, una fractura puede afectar seriamente la independencia. Pero las almendras ayudan a frenar ese proceso, y esto es especialmente importante, porque muchas veces la pérdida de fuerza y movilidad no viene de golpe, sino que se va acumulando con los años. Pequeñas decisiones diarias, como lo que comes, pueden acelerar o frenar ese proceso sin que lo notes. Por eso, incluir alimentos que realmente aporten nutrientes no es opcional, es clave. El magnesio que contienen ayuda a que el calcio vaya a los huesos y no se acumule en las arterias. Eso significa huesos más fuertes y arterias más saludables. También contienen grasas saludables que ayudan a reducir el colesterol malo. Además, aportan fibra, lo que ayuda a la digestión, y sus antioxidantes ayudan a proteger el cerebro del desgaste con el tiempo. Un detalle importante: consumílas con piel para aprovechar mejor sus beneficios. Si te cuesta masticarlas, podés consumirlas laminadas o en mantequilla sin azúcar. Ahora pasamos a otro de los mejores frutos secos para el cerebro: las nueces. Son ricas en omega 3 de origen vegetal, lo que ayuda a mejorar la comunicación entre neuronas. Con el paso del tiempo, esas conexiones se vuelven más lentas, y ahí es donde las nueces pueden marcar la diferencia. Consumidas de forma regular, pueden ayudarte a mantener la mente más ágil, y esto no solo se nota en cosas grandes, como la memoria, también en lo cotidiano. Tomar decisiones más rápido, recordar nombres, mantener conversaciones con fluidez. Todo eso depende de la salud del cerebro y de cómo lo nutrís día a día. También contienen compuestos que ayudan a reducir la inflamación en el cerebro. Esto es clave, porque la inflamación está relacionada con el deterioro cognitivo. Además, contienen melatonina, la hormona que regula el sueño. Y como esta disminuye con la edad, consumir nueces puede ayudarte a descansar mejor. También benefician al corazón, mejorando la circulación. Para mantener su calidad, es mejor guardarlas en la heladera. Si tienen un sabor levemente amargo, no es algo negativo. Es señal de sus compuestos antioxidantes. Ahora hablemos de los pistachos. Son uno de los frutos secos más subestimados, pero con grandes beneficios, especialmente para el corazón. Son ricos en potasio, lo que ayuda a equilibrar la presión arterial. Con la edad, el cuerpo tiende a retener más sodio, y eso puede elevar la presión. Los pistachos ayudan a contrarrestar ese efecto, y aunque parezca algo pequeño, controlar la presión arterial es una de las cosas más importantes para mantener la salud a largo plazo. Porque cuando la presión está elevada durante años, el daño se acumula lentamente,
hasta que aparecen los problemas. Por eso, cada pequeño cambio suma. También son excelentes para la vista, gracias a antioxidantes que protegen los ojos, y tienen una ventaja práctica. Son más fáciles de comer que otros frutos secos. Si los consumís con cáscara, te ayudan a controlar mejor la cantidad. Ahora vamos con las nueces de Brasil, pequeñas, pero muy potentes. Son ricas en selenio, un mineral clave para la tiroides. Esto influye directamente en la energía, el metabolismo y el estado de ánimo. Con la edad, la tiroides puede volverse más lenta, y eso se traduce en fatiga, aumento de peso y menor energía. Y muchas personas creen que esto es simplemente parte de la edad. Pero en muchos casos, tiene que ver con cómo está funcionando el cuerpo internamente, y ahí es donde ciertos nutrientes pueden hacer una diferencia enorme sin necesidad de cambios extremos. El selenio también actúa como antioxidante, ayudando a proteger el cerebro y reducir la inflamación. Pero hay algo muy importante que tenés que saber. En este caso, más no es mejor. Consumir demasiado selenio puede ser perjudicial. Por eso, lo ideal es consumir 1 o 2 nueces de Brasil al día. Ahora pasamos a los frutos secos que deberías limitar o evitar. Empezamos con el maní. Aunque es muy popular, tiene varios puntos negativos. Puede contaminarse con toxinas producidas por hongos, que con el tiempo pueden afectar el hígado. Además, tiene un alto contenido de omega 6, lo que puede favorecer la inflamación. Y la mayoría de las personas no lo consume natural, sino procesado, con sal, aceites y azúcares. Esto empeora su impacto en la salud. No es necesario eliminarlo por completo, pero no debería ser un consumo diario, especialmente cuando existen otras opciones mucho más completas, que aportan beneficios reales sin estos riesgos. A veces, no se trata de dejar de comer algo, sino de reemplazarlo por algo mejor. Seguimos con los anacardos. Son suaves y muy ricos, pero tienen más carbohidratos que otros frutos secos. Esto puede afectar el azúcar en sangre. También contienen compuestos que pueden influir en la salud renal si se consumen en exceso. Y muchas veces vienen con sal y aceites añadidos. Lo mejor es consumirlos ocasionalmente. El problema no es comerlos una vez, sino cuando se vuelven parte de la rutina diaria. Ahí es donde los pequeños excesos empiezan a generar impacto. Ahora hablemos de las macadamias. Son deliciosas, pero muy calóricas. Además, son fáciles de consumir en exceso sin darte cuenta. También tienen un alto contenido de grasas saturadas, lo que puede afectar el colesterol. Un pequeño puñado puede tener una gran cantidad de calorías. No son malas, pero no son ideales para consumo diario. Y este es un patrón que se repite mucho. Alimentos que parecen inofensivos, pero que consumidos todos los días, terminan afectando el equilibrio del cuerpo. Y ahora llegamos al más importante de todos, los piñones. Este es el que casi nadie menciona. Pueden interferir con la forma en que el cuerpo procesa ciertos medicamentos. Esto puede hacer que los tratamientos sean menos efectivos. Y lo más preocupante es que muchas personas no lo saben. Siguen consumiéndolos sin pensar que algo tan simple puede interferir con algo tan importante como su medicación. Y ahí es donde este tipo de información realmente importa. Además, pueden causar un efecto llamado síndrome del piñón. Esto genera un sabor metálico en la boca, que puede durar varios días, y eso reduce el apetito. Comer menos de lo necesario, especialmente en personas mayores, puede ser peligroso. También pueden favorecer la inflamación si no están en buen estado. Por eso, si consumís medicación o tenés poco apetito, lo mejor es evitarlos. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál de estos frutos secos estás comiendo todos los días? ¿Hay alguno que te haya sorprendido? Porque muchas veces, lo que creemos que es saludable, no siempre lo es. Y cuestionar esos hábitos puede ser el primer paso para mejorar. Déjalo en los comentarios. Y si este video te ayudó, dale like, suscríbete y compartilo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo.